a partir del versículo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Por reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie. Me pueden ir acompañando ahí con la Biblia, si no aquí en la pantalla también ahí se ve. Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6, hasta ahí, hasta el momento voy a leer. Dice así la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Oramos. Padre eterno, Dios que estás en los cielos, te doy toda la gloria, la alabanza, la adoración hoy y siempre, Señor, porque tú la mereces. Gracias, Dios, porque nos permites estar en tu casa. Gracias porque en este momento hemos podido darte la alabanza, la adoración, oh Dios, que tú la mereces, Señor. Cada día mereces que nosotros te demos la gloria, la honra y la adoración, oh Dios. Gracias, Señor. Ahora te pido, Cristo Jesús, que nos enseñes a través de tu palabra, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que en esta hora podamos aprender más de ti, porque yo sé que tú tienes mucho que enseñarnos, Dios, a través de tu palabra, y sé, oh Dios, que será de bendición para cada uno de nosotros, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, al cual damos la gloria, la alabanza y la adoración hoy y siempre. Gracias te doy, mi Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Bien, quiero comenzar con lo siguiente, los dones del Espíritu Santo. Los primeros versículos que leía, ahorita mi hermano va a ir poniendo ahí unas imágenes que hice. Lo primero que quiero ¿por qué leí hasta estos versículos? Lo primero que quiero que nos quede bien en claro y recordarlo, porque muchos ya lo sabemos, es que hay diversidad de dones, pero el que da todos esos dones es Dios. Amén. Dios es el que opera a través de los dones. Dios nos los da a nosotros como regalos, pero el que hace la obra es Dios. Eso no debemos olvidarlo ni pasarlo por alto, porque Dios es el que opera a través de los dones. Ciertamente Dios da la capacidad al ser humano para ser portador de un don, Dios le da ese regalo, esa oportunidad, ese privilegio de que en alguna persona haya un don o un ministerio. Específicamente en este tiempo estaremos hablando de los dones, y vamos a hablar de los nueve dones espirituales. Entonces, como Dios nos da la capacidad, algunos de una manera, algunos de otra manera, pero no olvidar que porque yo tenga quizás algún don y aquella persona tenga otro don diferente, va a ser un Dios diferente, sino va a ser el mismo Dios el que va a operar en mi hermano y también va a operar en mi vida. El que va a usar la vida de mi hermano y también usará la mía. Amén. Es el mismo Dios que operará en cada uno de nosotros. Ahora bien, por el hecho de tener un don o muchos, no quiere decir que alguien valga más que otro. Pudiera haber que Dios concediera en su gracia y en su misericordia que alguien tuviera 2, 3, 4 o los 9. Sería algo glorioso y majestuoso. Incluso a través de la Biblia que vamos a ir leyendo, hubo grandes hombres de Dios que en diferente etapa de su vida pudieron lograr alcanzar a que se manifestaran los 9 dones. Y muchos comentaristas a través de los que escriben los libros y estudian la palabra de Dios a profundidad, pueden mencionarlo de esta manera. No es porque esta persona tuviera como tal los 9 dones,
sino que Dios, el que opera a través de esos 9 dones, llegaba algún momento que necesitaba que tal don fuera específico en ese momento, y Dios usaba a esa vida, a ese ser humano, para que ese don en ese momento operara en esa persona. Y pasaba el tiempo y jamás volvía a suceder en esa persona. Y no por eso quiere decir que Dios cambió, que Dios ya no es el mismo, sino porque hay momentos específicos que Dios usa a alguien en algún don específico. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Como también lo hay que en la gracia de Dios y en su misericordia habrá alguien que Dios le deposite un don y que ese don siempre opere Dios a través de su vida. ¿Sale? Amén. Los nueve dones del Espíritu Santo. La siguiente, Álvaro, por favor. Los 9 dones del Espíritu Santo es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, profecía, fe, sanidades y milagros. Primera de Corintios, ahora nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 6. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es tan importante que todo el pueblo de Dios tenga conocimiento acerca de las enseñanzas y la operación de los dones del Espíritu Santo, puesto que esta labor de la iglesia es fundamental para el mundo. Esta labor, ¿por qué? Porque tanto tenemos que llevar al mundo una labor material, mucho más tiene que ser la labor espiritual. Y hay cosas que en el ámbito espiritual comienzan a suceder, cosas sobrenaturales. Y es ahí donde el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno como Él quiere, para operación y para necesidad de las circunstancias que pudiera estar pasando alguna persona, nuestro hogar, nuestra familia o en la misma iglesia, o cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Dios, cuando le da a alguien un don del Espíritu Santo, no es para que esta persona pudiera sentirse mayor que alguien más que no lo tuviera, sino al contrario, la persona que Dios le da un don tiene que trabajar más. Recuerden que al que Dios le dé más, Dios le va a pedir más cuentas, porque tiene mayor responsabilidad. No quiere decir que el que no lo tenga, pues entonces diga, bueno, mis hermanos que lo tienen, que ellos sean los que hagan. No, nosotros también podemos hacer la labor. Y en la gracia y en la misericordia de Dios, fíjense bien, hermanos, en la gracia y en la misericordia de Dios, y si así le placiese a Él en un momento de necesidad, de angustia, quizás que estén visitando algún hogar, alguna familia o en su mismo hogar, que Dios viera la necesidad y Dios viera que es necesario que un don fuera manifiesto ahí por algo que Él quiere operar, Dios puede dárselo en ese momento para operación de lo que Él quiere hacer. Sin necesidad de que Dios deposite en alguien un don, sino que solamente va a operar en ese momento.
Y pudiera alguien quedarse sorprendido y decir, me pasó. Y puede pasar más adelante que no vuelva a suceder nada más, o algo más, o similar. Pero entonces quiere decir que fuiste vaso útil delante de Dios y Dios te utilizó para que un don de Él, porque son de Dios, fuera manifiesto en lo que estaba sucediendo en ese momento. Fuera manifiesto algo, quizás por poner un ejemplo, en alguna situación difícil, Dios te dotara de alguna palabra de sabiduría y que dieras esa palabra de parte de Dios a través de su Espíritu Santo y las cosas se calmaran, cambiara el ámbito en tu casa y quizás te quedaras sorprendido y dijeras, ni siquiera lo había pensado. Ni siquiera había tomado meditación en decir, esto es lo exacto que tengo que hablar. Pero es ahí cuando Dios comienza a operar. Y Dios opera de diversas maneras y de muchas formas. Los dones del Espíritu Santo son capacidades y facultades. Sin los dones del Espíritu, la iglesia carece del equipo necesario para el ministerio al cual Dios nos ha encargado en este mundo. Es necesario, hermanos, es necesario que una iglesia tenga los dones del Espíritu Santo. Es una necesidad. El que una iglesia contenga en cada uno de los hermanos, en los ministros, en los que ministran la palabra de Dios, o en las hermanas o en los hermanos que oran, el que esa iglesia posea esos dones no es un lujo. Y no lo veamos como, wow, qué iglesia tan bien formada, qué iglesia que se manifiestan los dones ahí, sino que es una necesidad y la iglesia que lo puede tener es una bendición para la iglesia. Es de bendición para la iglesia que lo posee, es de bendición para el hermano que lo tiene, porque es una necesidad. Tenemos que verlo así como una necesidad. Necesito tener los dones del Espíritu Santo. La capacidad la da Dios. La facultad que pudiera colocar Dios en nuestra humanidad, Dios es el que la da, porque ese don es operado a través del Espíritu Santo. Dios es el que va a obrar y operar. No es tanto como que necesitemos entrenar para que salgan las cosas, sino es algo que tenemos que dejarnos usar para que sucedan las cosas. ¿Saben algo que es más difícil dejarse usar que entrenar para hacerlo? Porque el dejarse usar es hacer lo que me están diciendo. Cuando yo entreno y practico algo, sé lo que tengo que hacer. Pero cuando tengo que dejarme guiar por alguien más, en este caso el Espíritu Santo de Dios, es más difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos hecho con una cultura humana, un pensamiento muy particular. Todos aquí sabemos que pensamos de manera diferente. Si pusiéramos un vaso de agua aquí, algunos pensarían se cayó porque le dio el ventilador aire. Otros dirían no, porque está resbaloso y se cayó. Otros porque Gesiel tocó el de este y se cayó. Y todos pensaríamos de manera diferente. Así pasa cuando tenemos que dejarnos usar por Dios. Por eso Dios opera de muchas maneras y de muchas formas, pero el que hace las cosas es uno mismo, es Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, los 9 dones del Espíritu Santo pueden ser clasificados fácilmente en 3 divisiones, las cuales se llaman de la siguiente manera: dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Los dones de revelación es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración son profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Y los dones de poder es fe, sanidades y milagros.
Pero todos estos dones, aunque a estos tiempos los han clasificado en estas tres divisiones por la manera como operan o por la manera como Dios se ha dado a entender a la humanidad, y lo han clasificado en estas tres divisiones, que son dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Todas estas que se componen de diferentes divisiones fueron dadas por el mismo Espíritu para edificación de la iglesia. Alguien que posee un don va a servir para edificación de la iglesia. Alguien que Dios le permite en su gracia, en su misericordia, tener un don del Espíritu Santo, es para edificación de la iglesia. Y ahora, si alguien posee dos dones, yo entiendo que tiene que edificar más. Si alguien posee tres, tiene que edificar más. Así es que entre mayor tengamos gracia de Dios para que los dones operen a través de nosotros, mayor responsabilidad tenemos dentro de la iglesia. Dios dio los dones a la humanidad, a los que creen en Él, a los que confiesan su nombre, para edificación de la iglesia de Él mismo, o sea, del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo. Porque Dios sabía que este mundo, tanto suceden cosas malas en lo físico, pero también suceden cosas malas en lo espiritual. Muchas cosas que no vemos, que quizás no podemos comprender en nuestra mente humana, que quizás no podemos alcanzar a entender en nuestra capacidad humana, pero que a través de estos dones que Dios ha concedido, que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo, que Dios lo ha enviado, podemos saber y entender las cosas un poco más espirituales. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para eso es, para que entonces ayudemos y aportemos y apoyemos la iglesia. Para eso son los dones. Fíjense, hermanos, los dones no son para que entonces, como yo tengo un don, trabaje de manera individual, porque los demás hermanos no lo tienen. Y como yo lo tengo, pues entonces trabajaré de manera particular y de manera individual, porque fíjense, hermanos, que yo tengo el don de milagros y voy a hacerlo y voy a dejar que Dios se mueva, pero como los demás hermanos no lo tienen, pues entonces como que no pueden ir al nivel que yo necesito ir y al nivel que yo voy, y no me van a entender, no me van a comprender, sino al contrario. El hermano que posee un don debiera de invitar a los demás hermanos para que también lo tuvieran, para que también lo buscaran. ¿Para qué? Para hacer de edificación a la iglesia. Alguien que tiene un don y que es usado por el Espíritu Santo de Dios motiva a alguien más a buscarlo. Hace cosas para que los demás también lo tengan, para que los demás también lo busquen, para que los demás también lo anhelen. ¿Por qué? Porque Dios, cuando da ese don, lo dota de una capacidad especial y de un entendimiento, digamos, algo hermoso y maravilloso, que puede entender que lo que Dios ha depositado en su vida es para edificación de la iglesia, es para el bien de la iglesia, es para que la iglesia crezca. Una iglesia que tiene los dones del Espíritu Santo le es más fácil crecer. Y los dones, hermanos, aunque una iglesia tuviera los 9 dones en repetidas personas, por poner un número, de 50 hermanos, 20 lo tuvieran, uno no puede interferir en los 19, ni los 19 en ese un hermano que lo tiene, sino los 20 trabajan así, de manera igual, de manera unida. Saben que los dones, Dios nos da el ejemplo a través de su palabra. Un don necesita del otro. Así como la mano para ir a tocar el ventilador, ¿qué necesita? De los ojos y de los pies.
Necesito mirar para ver dónde está el ventilador, qué tan lejos, qué tan cerca, y necesito los pies para caminar y tocarlos. Alguien que tiene un don no debiera trabajar de manera independiente, porque es para edificación de la iglesia y pertenece al mismo cuerpo de Cristo. Alguien que tiene uno o más dones debería ser de edificación mayor que alguien que no lo tiene. Pero muchas veces, y tristemente pasa, que pareciera que es a la inversa. Alguien que posee un don, híjoles, como que se empieza a distanciar. Y alguien que viene entrando, que viene conociendo de la palabra de Dios, le gusta trabajar en equipo, le gusta estar con los hermanos, le gusta convivir, le gusta asistir a la iglesia. Y hay algo que Dios es hermoso y maravilloso. Dios lo da a quien Él le place, hermanos. Y alguien pudiera pensar, Gesiel, yo quizás no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia humana que alguien más pudiera tenerlo. Incluso no tengo el cargo que alguien de la iglesia tiene, pero Dios lo da a quien Él le place. Y algo que sí les voy a decir y que tengo bien claro, hermanos, Dios también se lo da al que lo pide. Amén. Porque alguien que lo anhela es porque quiere conocer más de Él. Nosotros, hablando humanamente, es raro que alguien nos dé algo que no pedimos, pero hay más probabilidades que nos den algo que sí pedimos y queremos. Y cuando queremos algo, lo buscamos mucho, lo pedimos mucho. Cuando yo quiero algo, o cuando cada uno de ustedes quiere algo, cierto o falso, lo piden mucho, lo buscan mucho, hacemos lo que sea necesario para obtenerlo, movemos lo que tengamos que mover para que suceda eso que queremos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo va a llegar a nosotros si solo lo pedimos, por poner un ejemplo, al ratito que oremos? Y hasta el siguiente lunes que nos volvamos a ver, volví a orar. Y hasta el otro lunes que nos volvemos a ver, volví a orar. Y como ya se acabaron los lunes de los dones del Espíritu Santo, jamás lo vuelvo a pedir. Hermanos, así no va a llegar. Hay que pedirlo, porque es para edificación de la iglesia. Y les voy a decir algo. Pedir los dones del Espíritu Santo es hermoso. Pedir la bendición de su Espíritu Santo y su llenura es maravilloso. Pídanlo, hermanos. No tengan miedo, pídanlo. ¿Saben que Dios se complace cuando pedimos de Él? Porque Dios ve que tenemos y que queremos más de Él. Nosotros, cuando nuestros hijos o alguien nos pide ayuda, nos sentimos complacidos de que alguien se acercó y tuvo la confianza de decir, necesito que me ayudes. Y lo hacemos con ganas. Así Dios, si cada uno de nosotros pedimos un don del Espíritu Santo, o los 9, si lo quieren hacer adelante, los 9 pídanselos, que quizás les dé 8 o 7. Yo siempre he dicho esta palabra, el no, ya lo tenemos, pero quizá y Dios diga sí, y quizá no solamente diga que sí para 1, 2, 3, 4, pero hay que pedirle a Él y decirle, Dios, ayúdame, ayúdame, necesito tu Espíritu Santo, necesito que un don opere en mí para ser de bendición. Hermanos, y cuando ustedes o cuando nosotros comenzamos a ser de bendición a través de los dones del Espíritu Santo, también somos bendecidos.
Eso es lo primerito. Imagínense, hermanos, si no fuésemos bendecidos cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo y nos diera un don en su gracia y en su misericordia. Si somos de bendición para el prójimo, para el que está al lado, ¿cómo no Dios nos va a bendecir a nosotros, al que porta el don? Véanlo así, al que porta el don, ¿cómo no va a ser bendecido si Dios te utilizó para que fueses de bendición a alguien más? ¿A poco creemos que Dios no te va a bendecir tú que portas el don? Claro que Dios nos va a bendecir y la bendición será sobreabundante sobre quien porte el don. Por eso, hermanos, a partir de hoy los quiero llevar a que le tomen aprecio, amor, a que se encariñen, a que amen los dones del Espíritu Santo. Porque al menos uno tiene que ser lleno de un don del Espíritu Santo. Yo lo creo que Dios lo puede hacer. Yo sí lo creo que Dios lo puede hacer. Porque tenemos un Dios maravilloso, extraordinario, sobrenatural, lleno de gracia y de misericordia para cada uno de nosotros. Y si Dios le place, Dios puede llenar. Imagínense, hermanos, que al término del culto de hoy o de los próximos lunes, que Dios comenzara a llenar a los hermanos con su Espíritu Santo. Que Dios comenzara a depositar en cada uno de ustedes un don del Espíritu Santo. Sería algo maravilloso. Ojo, primeramente para sus vidas, para sus corazones, y comenzarían a ser de bendición. Y les digo algo, sería más fácil. Lo que no podemos muchas veces como padres, como adultos en nuestra casa, con el Espíritu Santo y un don, va a ser más fácil. Claro que va a ser más fácil, porque va a estar el mismo Espíritu Santo de Dios en tu vida. Va a ser la misma presencia de Dios obrando en tu corazón, en todo tu ser, obrando a través de ti. Serás el portador de algo poderoso de Dios. Y será algo sobrenatural y maravilloso. Y a donde tú no puedes llegar, lo que tú no puedes conocer en tus hijos, hay un Dios que lo sabe. Hay un Dios que lo conoce. Y ese Dios conoce las fibras más sensibles del corazón. ¿A poco queremos pensar o pudiéramos pensar que Dios no conoce nuestra vida y nuestro corazón y lo que estamos pensando ahora mismo? Y lo que están pensando nuestros hijos que se quedaron en casa, o nuestra familia que está en casa, o lo que están pensando ellos, o dónde andan. Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, y como por eso ha sido para edificación, para bendición de la iglesia, quiere decir que también va a ser de bendición para nuestra familia, para nuestro hogar, para los nuestros, para que sean edificados en Cristo, para que sean fortalecidos en la palabra de Dios, para que sus pies sean afirmados en lo que es la preciosa y bendito camino de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto, por donde lo veamos, hermanos, es maravilloso, es precioso y es extraordinario. No nos queda más que anhelarlo, que quererlo y que amarlo. Amén. Por este lunes vamos a comenzar con los dones de revelación. En la clasificación, recuerden que había 3 dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Vamos a comenzar con los dones de revelación. La primera es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de la sabiduría y propósito de Dios. Es muy similar al don de ciencia, que muchos lo llaman al don de ciencia, que ahorita lo vamos a ver posteriormente. Muchos lo conocen como el don de conocimiento, o así lo llaman. Pero se conoce como una dádiva sobrenatural de saber o conocer los eventos futuros. El concepto de sabiduría normalmente involucra a algo con respecto al futuro,
Pero de nuevo, estas definiciones son algo especulativos a lo que Dios opera en este don llamado palabra de ciencia. La sabiduría que se expresa o que se refiere, que se emplea, es el que se emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que no solamente sabe algo, sino que también lo pone en práctica. No solo es palabra para escuchar, sino palabras que te llevarán a poner manos a la obra o al trabajo. Quiero que vayamos a un ejemplo bíblico, al capítulo 41 de Génesis. Capítulo 41 de Génesis, a partir del versículo 28. Dice, esto es lo que le responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Todos conocemos la historia, cómo Faraón tiene un sueño y dice que vendrá tiempo de abundancia, de mucho alimento, pero también llegará un momento que habrá escasez y hambruna. Cuando Faraón tiene estos sueños, comienza a buscar quién le dé la revelación, quién le dé el entendimiento para poder conocer y entender estos sueños. Y dice la palabra de Dios que por ahí alguien le dice, hay un que han tenido unos sueños el copero y el panadero, y como él lo dijo, así sucedió. Entonces el rey lo manda a llamar. Y cuando está frente al rey, el rey Faraón le dice lo que ha soñado, y le dice que ha sucedido en él 2 veces estos sueños. Y entonces José, quien en él habitaba el don de la sabiduría, porque fue a través de ese don de la sabiduría que Dios le dio la revelación de estos sueños de Faraón. Ese Faraón, y que nadie más pudo entender lo que iba a suceder, entenderlo a conocimiento humano, bajarlo al nivel de la humanidad, de lo que pronto se acercaba. Dios usa a José en el don de la palabra de sabiduría y le he revelado, y entonces José le dice a Faraón lo que va a suceder, lo que va a pasar. Y lo que me impresiona aquí cómo es que Faraón toma la palabra como verdadera y cierta. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios.
Recuerden que toda palabra que sale de la boca de Dios es como espada de dos filos. Y Dios conoce el pensamiento, conoce el corazón. ¿Acaso podemos pensar que Dios no conocía el corazón de Faraón? ¿No conocía el pensamiento de Faraón? Y de que dijo, es necesario de que aquí opere el don de la palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que sea revelado. Y entonces Dios, a través de José, empieza a obrar y a operar en ese Egipto, en ese lugar. Y Dios dota de este don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Y entonces José comienza a usar este don y dice, habrá este tiempo de abundancia. Pero ojo, Faraón, este tiempo de abundancia será en mucho, habrá en demasía. Pero aquí no para el sueño, Faraón. Así como habrá un tiempo donde habrá demasiado alimento, alimento que sobrará para guardar, no solamente para comer, sino habrá mucho alimento para que tú también guardes. Va a llegar se acabará ese tiempo y llegará un momento en el cual no habrá. Y si tú no guardas, Faraón, lo que te sobra en estos tiempos de abundancia, cuando llegue el tiempo de escasez te hará falta. Entonces, en este tiempo de abundancia, lo que tienes que hacer es guardar. Por eso muchos historiadores y lectores de la palabra de Dios y los que escudriñan la palabra de Dios y se meten a estudios profundos, refieren mucho y mencionan mucho que el don de la palabra de sabiduría se refiere mucho a tiempos futuros, pero no solamente para que Dios te dé una palabra y seas consolado y animado, sino para que trabajes. Cuando Dios opera a través de este don llamado palabra de sabiduría, es para que Dios te dice lo que tienes que hacer. Y si tú lo haces, serás bendecido. Y si tú lo llevas a cabo en ese don de la palabra de sabiduría, es para que nuestra vida ciertamente sea edificada, consolada, alentada, pero también para que llevemos manos a la obra, para que hagamos algo, para que trabajemos en algo en la iglesia. O quizás cuando Dios da y obra a través de esta palabra de sabiduría, a través de algún hermano, de algún predicador o de alguien que se nos acerca y nos dice, también es, aunque somos consolados ciertamente, porque ¿quién no sería consolado con algo que Dios envía, algo que Dios habla, algo que Dios revela? Sino que también nos da la indicación de que tenemos que hacer algo. Por eso muchos lo mencionan que cómo se puede notar más o es más visible la palabra de sabiduría, es cuando Dios ciertamente te consuela, te alienta para continuar hacia adelante, pero también te dice, necesito que hagas esto. Necesito que trabajes de esta manera. Necesito que ahora lleves de esta manera a tu familia. Que ahora hagas algo o hagas esto en tu familia. Amén. ¿Pudimos entender un poco más? Ahora, palabra de ciencia. Algunos la mencionan como palabra de conocimiento. Es una revelación sobrenatural de la existencia, la naturaleza o propósito de una persona, cosa o suceso dado a nosotros por el Espíritu Santo para un fin específico y que de otro modo no podría ser conocido. También se define como frecuencia con un regalo sobrenatural de información del presente y del pasado, que Dios, que posee todo el conocimiento según su voluntad, a veces le dará una pequeña cantidad de este conocimiento a alguien, y tal vez por esto se le conoce como palabra de ciencia o conocimiento. Una palabra es tan solo un pequeño fragmento de una oración, y una palabra de ciencia o conocimiento es tan solo un pequeño fragmento del conocimiento vasto
de nuestro Dios. Cuando Dios opera, algunos más refieren a aquellos que tienen el don de conocer o entender a profundidad la información sobre la palabra de Dios y lo que quiere compartir a la humanidad. Este don sería de mucha utilidad para quienes se dedican a la predicación de la palabra de Dios a fin de dar sustento y robustecer el mensaje de Dios. Y no solamente atrás de un púlpito. Si hubiera alguien aquí que le gusta hablar de la palabra de Dios, tener este don de ciencia y de conocimiento sería maravilloso y hermoso, porque entenderíamos y comprenderíamos muchas cosas de la palabra de Dios. Algunos mencionan que esta palabra de ciencia o conocimiento, como muchos lo llaman, se refiere a mucho tiempo pasado o lo que está sucediendo en ese momento. Y aquí se cargaría un poco más hacia los sentimientos de alguien o de alguna cosa que está pasando en el momento presente. Cuando quizás estamos pasando alguna aflicción, alguna congoja, algún sufrimiento, y algún hermano se nos pudiera acercar y a través del don de palabra de ciencia o conocimiento, Dios lo usara y nos comenzara a decir cómo nos sentimos, lo que estamos pasando en ese momento presente y cómo Dios va a operar para que seamos bendecidos. Recuerden, el don de palabra de sabiduría es ciertamente para fortalecernos, porque todos los dones fortalecen, ayudan y bendicen. Específicamente se carga un poquito más a lo que tenemos, que Dios envía su palabra para que hagamos algo, trabajemos en su obra, pongamos manos a la obra, porque Dios nos dará alguna indicación especial y algo que tenemos que hacer más adelante, de cómo tenemos ahora que comenzar a avanzar, como lo hizo con José. Y uno de los ejemplos bíblicos está en Segunda de Reyes, del don de palabra de ciencia o de conocimiento. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo a partir del 20. Dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte. Tremendo Giezi, ¿verdad? Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos, dijo Naamán. Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató los 2 talentos de plata en las 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llevó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo, y le dijo Eliseo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él Giezi contestó, dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces Eliseo le dijo a Giezi: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y qué culpa su descendencia? No quiero enfocarme a lo que sucedió después, quiero enfocarme hasta donde se encuentra con Eliseo. Acabamos de leer lo que sucede y cómo Eliseo, cuando
este hombre Naamán tenía lepra y lo que le dijo, ve y sumérgete en el Jordán, y lo hace. Y entonces Naamán, en agradecimiento, viene y le dice a Eliseo, toma esto, y Eliseo le dice no. Y Eliseo se va y dice, Giesi, ¿qué pasó? Acabamos de ser de ayuda, de bendición para Naamán, yo voy a ir porque le ha ofrecido. ¿Cómo va a ser, Eliseo? Eso no lo puedes hacer. Giesi va, le pide a Naamán las cosas y se las trae de regreso, y Giesi las esconde. Quiero que imaginen la escena de Eliseo. Imaginemos que Eliseo estaba sentado en la sala de su casa. Y llega Giesi, dice, adelante, pásale. Y cuando entra Giesi y ve a Eliseo, y Eliseo todavía le da la oportunidad de que Giesi le diga la verdad de lo que hizo, porque ya lo había hecho, porque le preguntó, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿A dónde fuiste? Y Giesi le dice, a ninguna parte. Tú tranquilo, Eliseo, no pasa nada, estamos bien todo. Le hizo la pregunta dándole la oportunidad a Giesi de que le dijera, fíjate que hice esto, esto y esto. Pero Giesi nunca se imaginó que el don de ciencia y de conocimiento a través de Dios había sido revelado a Eliseo. Como Dios, como les decía, este don lo toma mucho a tiempo pasado y a tiempo presente. A lo que quizás hayamos hecho atrás, o lo que nos haya pasado, o lo que nos está sucediendo en este presente. Y no todos, quiere decir que no siempre. Tampoco digan, híjoles, cuando veamos que viene un hermano que Dios lo usa en palabra de ciencia, no voy a ir porque me va a revelar toda la vida. Porque pudiéramos pensar, porque me va a revelar toda la vida. Y no, hermano, porque fíjense que no siempre va a ser de que Dios te va a revelar como aquí lo hizo con Giesi. ¿Por qué? Porque aquí hay algo particular con él. Pero Dios también puede revelarle al hermano que Dios lo usa a través de su Espíritu Santo en este don para ser de bendición, quizás porque estuvieras atravesando algún problema que no puedes resolver. O quizás alguna situación que no le hallas y no te deja conciliar el sueño y estás preocupado, quizás por la vida de tus hijos. Quizás, fíjense hermanos, porque quizás el trabajo se acabó y ya no hay más, y entonces te comienzas pues a tronar los dedos y dices, ahora ¿cómo le hago? Ahora mis hijos necesitan comer, necesito llevar comida a la casa, ¿cómo le hago? Y Dios en su gracia y en su misericordia quizás usar a algún hermano para irte a dar una palabra. Y quizás que algo que no haya nadie de los demás haya enterado, que el trabajo o que algo, la situación está padeciendo. Pero Dios, que todo lo sabe, usará a alguien para bendición. Y mayor bendición sería que Dios nos usara a nosotros para bendición de ese alguien. Amén. Sería de mayor bendición que Dios nos usara. Porque les voy a decir algo, hermanos. Si Dios nos usa a través de este don de ciencia para hacer de bendición a alguien más, podemos pensar que Dios no va a usar ese don en nosotros para hacer de bendición a nosotros. Ya no tendríamos que esperar a un domingo especial, a que trajeron un predicador que Dios lo usa en palabra de ciencia, a que si está el hermano que yo sé que Dios lo usa y que Dios a veces le da palabra y puede consolar a alguien, y Señor, que ore por mí, Dios, que ore por mí, amén, envíalo Jehová hasta acá donde yo estoy. Porque si tuvieras el don de ciencia, Dios te podía revelar la situación para cómo salir de esa situación, de ese problema. Así es que es de bendición para nosotros primeramente, porque entonces ya no tendrías que estar esperando, ya dirías, Dios, a través de lo que tú me usas, de lo que tú operas a través de mi vida, a través de este don que tú me has concedido y que yo he visto cómo he sido de bendición a los demás.
Y lo que tú me has revelado, yo lo he compartido con esta persona, con este hermano, y tú has operado maravillosamente ahí. Te pido que reveles a mi vida cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo desarrollar ahora lo siguiente, porque por la situación se me ha nublado el futuro. Pero Dios en su gracia y en su misericordia pudiera hacerlo así como lo hizo para que fueses de bendición a alguien más. Como les decía, por donde lo veamos, nos conviene tener los dones del Espíritu Santo. Por donde le busquemos, hermanos, por donde lo queramos ver, en la capacidad independiente de cada quien, en el entender de manera diferente la palabra de Dios, en la forma de interpretar los versículos, en la manera de cada quien conciliar y recibir una palabra de parte de Dios. Por donde sea, hermanos, nos conviene ser portadores de los dones del Espíritu Santo. Por donde lo veamos, hermanos, busquemos ser llenos del Espíritu Santo y ser portadores de estos hermosos dones del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, en este lunes, discernimiento de espíritus. Dice que es una revelación sobrenatural para conocer y entender la presencia y actividad de espíritus. Quien posee este don tiene la capacidad de reconocer entre un espíritu que es santo y otro que no lo es. Es a través del Espíritu Santo que reconoce tanto en las personas como el ambiente y el espíritu que está morando o que está trabajando en ese momento. A través de este don se puede discernir un espíritu maligno que oprime a alguien y tener la habilidad de identificar la clase de espíritu que es. Este don también incluye no solo ver las cosas del mundo espiritual, sino cualquier tipo de discernimiento acerca del reino espiritual. Por ejemplo, este don puede implicar el escuchar algo del mundo espiritual, inclusive la misma voz de Dios. Finalmente, este no es un don como muchos lo han dicho, el don de discernimiento. El que alguien tenga la habilidad de pensar o de discernir los motivos de actuar de otras personas. Esto no es. A eso se le llama crítica y juicio a los demás, y esto no proviene de Dios. El discernimiento de espíritus va enfocado al ámbito espiritual. El que alguien que diga que tiene el discernimiento de espíritu y diga, lo que pasa es que el hermano canta de esta manera, o cuando yo canto y yo predico, mira de esta forma, es porque al hermano le caigo mal. No, hermano, es porque muchas veces cuando nosotros pensamos así, es porque muchas veces en vez del hermano que está enfrente pudiera tener algo, es de aquí para allá, al revés. Porque pudiera pasar que el hermano que nos está escuchando quizás ni nos está escuchando y está pensando que mañana tiene que ir a comprar la despensa, que tiene que ir a llenar el tanque de gas porque ya se le acabó, que tiene que ir mañana su jefe le pidió algo en el trabajo y lo tiene que hacer porque es algo muy urgente, y quizás ni nos está poniendo atención y por eso lo ves como que está ido y se queda pensando. Y muchas veces el que piensa y cree y dice que tiene el discernimiento de espíritu es porque va a entender el pensamiento de los humanos. No, porque va a decir de qué forma o por qué lo hicieron o por qué habló de esa manera. Sino alguien que tiene el discernimiento de espíritu entiende lo espiritual. Para eso es específicamente. ¿Por qué? Porque lo natural, yo creo que todos vemos, ¿verdad? Algunos más, otros menos. ¿Sí, no? Todos lo vemos. Lo natural, todos lo sentimos. Lo natural, lo de nosotros, todos lo sabemos, lo conocemos. Y hasta lo podemos entender bien o mal, pero lo entendemos. Y podemos dar nuestro punto de vista bien o mal. Pero porque es algo natural.
Pero lo que es espiritual, lo que es sobrenatural, lo que es espiritual y que no puede ser discernido por la mente, por la capacidad humana, por nuestro corazón, ni por nuestros sentimientos, y que se necesita algo espiritual para entender lo espiritual. Para eso es este don. Para entonces, a través de este don que es espiritual de parte de Dios, podamos entender lo espiritual. Porque lo carnal, aquí lo entendemos y lo sabemos. Pero lo que es del Espíritu, como les decía, este don podemos entender. Alguien que pudiera tener este don, discernimiento de Espíritu, pudiera entender que quizás algún estorbo de espíritu maligno esté atacando a alguna familia o a alguna persona. Y que Dios, a través de este don de discernimiento de espíritu, pudiera usarnos a nosotros y en irle a decirle al hermano, Dios está contigo. Fíjate que Dios me reveló esto, que te está pasando esto, que el enemigo te está atacando, que el enemigo está haciéndote esto. Recuerden lo que Jesús le dijo a Pedro. Fue algo espiritual. Fue algo que no pudo entender Pedro ni los demás, pero que Dios le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y fíjense, hermanos, puedo entender aquí algo cuando Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando Dios nos revela algo a través de puedo entender a través de esto que acabo de decir de Jesucristo con Pedro, de Jesús con Pedro, que cuando Dios nos revela algo así en el ámbito espiritual, lo que tenemos que hacer es orar. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, es algo que nosotros no podemos llevar a cabo, es algo que nosotros no podemos hacer. Específicamente en este don, es algo que va a operar de manera espiritual. Un don de palabra, de sabiduría o de ciencia, en algo que Dios permite revelarnos o revelarlo a través de alguien más para nosotros, en ponernos a trabajar y decir, quizás pudiera revelarte: fíjate que Dios me reveló que estás enfermo de esta manera, o vas a tener esto, pero Dios dice que no te preocupes porque saldrás adelante y pasará esto y esto, y entonces ahí tú tienes que actuar, hacer algo. Pero aquí, como es discernimiento de espíritu, es algo espiritual, es algo en lo que nosotros no podemos meter nuestras manos, porque no es materia, no es algo que se toca, no es algo que se palpa, no es algo que digo, bueno, si yo muevo esta silla hacia acá se va a hacer, porque es algo espiritual, algo muy distinto a nuestra humanidad, algo diferente a lo que nosotros somos. Y este don específicamente debe trabajarse con el espíritu. Aunque todos provienen del Espíritu, este opera en el ámbito espiritual y se tiene que trabajar en lo espiritual. Por eso puedo entender que cuando este don de discernimiento de espíritu trabaja y Dios opera en la vida de alguien, lo primero que tiene que hacer es orar para poder comenzar a hacer guerra por lo que estuviera pasando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. A partir del versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esta mujer pensaba que lo que estos apóstoles hacían podía obtenerse con dinero,
y que este apóstol Pedro podía haberlo alcanzado por algún dinero que pudo haber dado y ahora eso portaba en él. Era algo espiritual, y cuando esta mujer quiere venir a obtener eso, Pedro le contesta que esto que estás haciendo no es bien y tú has pensado que es por dinero, pero no tienes parte ni suerte porque tu corazón no es recto delante de Dios. El discernimiento de espíritus, como le decía, como es algo que es espiritual, se necesita lo espiritual. Cuando Dios le da a alguien el discernimiento de espíritus, no es para que Dios le revele la vida de alguien y le diga, a ver, yo necesito saber en qué anda metido el hermano Nestalí. Dios, revélalo en el nombre de Jesús, Dios. Porque fíjense, hermanos, les voy a decir algo que quizás se escuche un poquito feo, pero a veces Dios no nos da los dones porque Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Y que sabe que para ser y en vez de ser de edificación, no lo seremos. Y entonces Dios nos lo da. Al final de todo, Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y también conoce nuestro futuro. Seamos entendidos y sabios en lo que queremos con Dios, en lo que anhelamos de Él, en lo que queremos de ese Dios maravilloso, precioso y extraordinario. Si a Dios le placiera darnos un don, hermanos, sería algo maravilloso. Sería algo precioso. Yo sí creo que Dios nos lo puede dar. Yo sí creo que Dios puede usar la vida de cada uno de nosotros. Solo de que nosotros lo queramos. Solo de que nosotros lo anhelemos, lo queramos. Cuando yo oraba a Dios y le decía, ayúdame a poder explicar, Dios me enfatizaba mucho. Háblales de que me anhelen, de que quieran lo que yo tengo. Porque me hacía entender algo. Pudieran conocer mucho y que sería bueno, pero sería mejor que lo tuvieran. Porque Dios nos haría entender el cómo llevarlo a cabo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos haría saber cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo llevar a cabo cada uno de estos dones, de qué manera movernos, porque al ser usados por Dios, Él nos va a decir qué hablar, qué no hablar, hacia dónde caminar, con quién ir, con quién no ir, a dónde no tenemos que ir, a dónde sí tenemos que ir, y comenzar a hacer de edificación a la iglesia. Más que conocer, hermanos, los dones del Espíritu Santo, y que pudiéramos comprenderlo y comenzar a desmenuzarlo y hablar todo lo que pudiéramos entender y comprender, quiero que lo busquemos y lo anhelemos. Es lo que Dios quiere, que busquemos los dones del Espíritu Santo. Que busquemos los dones del Espíritu Santo. Porque una enseñanza estaría maravillosa y extraordinaria y guau. Y si quisiéramos quizás hasta algún doctor de conocimiento de la palabra de Dios. Pero qué mejor sería tener el don en mi vida y en mi corazón. Y decirle, Señor, quizás he aprendido mucho o poco, pero gracias por lo que me has dado, que es mucho. Gracias por lo que me has concedido, que es más que lo que puedo aprender. Gracias
por todo esto maravilloso que me has dado. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que oremos en esta hora y cada uno de los que estamos aquí quiero que le pida un don del Espíritu Santo. Amén. Quiero que en su corazón anhelen el don del Espíritu Santo. Dile: Dios, yo quiero entender y comprender más, pero quiero tener un don del Espíritu Santo. Y si hubiera hermanos que tuvieran el don del Espíritu Santo, Dios, ayúdame a cómo llevarlo a cabo, a cómo desarrollarlo, a cómo saber ministrar en tu presencia a través de este don. Amén. Padre eterno, Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor Jesús, porque eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios hermoso, porque eres un Dios precioso y extraordinario, Señor Jesús. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, mi Cristo bendito, mi Cristo maravilloso, por lo que hemos aprendido a través de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por lo que nos has enseñado, por lo que hemos aprendido, Dios, o quizás por lo que ya sabíamos y se nos ha sido recordado, Dios. Gracias por tu palabra en esta hora, oh Dios. Pero te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te pido, oh Dios, que tú llenes, Señor, con tu Espíritu Santo a cada varón, que cada varón sea lleno de los dones del Espíritu Santo, Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh gloria a tu nombre, que tú, Señor, llenes a cada varón con un don de tu Espíritu Santo, Dios. Que un don, Señor, pose sobre cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pido que cada uno de mis hermanos, Dios, te lo pido con todo mi corazón, confiando y creyendo que tú eres un Dios grande, poderoso, misericordioso, Dios, y benevolente. Oh Dios, te pido que tú obres y operes en la vida de mis hermanos. Te pido, Dios, primeramente que pongas el deseo en sus corazones para anhelar y para querer los dones de tu Espíritu Santo. Despierta, oh Jehová, despierta, oh Espíritu Santo de Dios, el deseo en sus corazones, el deseo en sus vidas de anhelar y de querer los dones del Espíritu Santo de Dios. Pon, oh Dios, en sus corazones, pon, oh Jehová, del Espíritu Santo de Dios en cada uno de ellos, para que anhele tu Espíritu, para que anhele de tu Espíritu, para que anhele los dones del Espíritu Santo, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, gloria a tu nombre. Pon en su mente, pon en su corazón, oh Dios, tu palabra, para que ellos, Señor, para que anhelemos tu Espíritu Santo, para que anhelemos los dones del Espíritu Santo, para que queramos ser llenos de estos dones, oh Dios, para que estos dones posen sobre nosotros, para que seamos portadores de los dones del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que a partir de este lunes, oh Dios, sea un deseo ardiente en nuestro corazón de anhelar los dones del Espíritu Santo. Que a partir de este momento, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, esa llama de adquirir, de anhelar, de querer los dones del Espíritu Santo sea depositada en cada uno de mis hermanos, oh Dios, para que anhele, para que desee, para que quiera los dones del Espíritu Santo, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, gloria a tu nombre. Y que cada uno, cuando esté en su hogar, cuando esté de trabajo, se pueda acordar a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Dios, y decirle: es necesario, varón, es necesario, hermano Heraldo, que tú poseas un don del Espíritu Santo de Dios. Y ahí donde se encuentre, ahí donde esté, eleve una oración a ti y diga: Dios, dame los dones de tu Espíritu Santo, dame los dones de tu Espíritu Santo. Que ese sea nuestro clamor a partir de hoy, hermanos, que Dios nos dé los dones del Espíritu Santo al grupo de varones, a la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pido, oh Dios, que quites todo lo que pueda estorbar, que quites todo lo que pueda impedir, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
lo echamos fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo lo que quiere estorbar, oh Dios de los ejércitos, el mover de tu Espíritu Santo en el grupo de varones, oh Dios. Y te pido, Señor, que cada uno de los varones anhele, desee el mover de tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, para que un don, oh Dios, sea revelado, o dos o tres, lo que a ti te plazca hacer en cada uno de nosotros. Lo creemos, oh Dios, lo creemos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Creemos que tú lo harás, oh Dios, creemos que tú lo haces, porque tú operas grande y poderosamente, Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Jesús. Anhelamos tu Espíritu Santo. Anhelamos y queremos sobre cada uno de nosotros. Así lo decimos hoy, Dios. Así lo confesamos con nuestra boca. Que anhelamos tu Espíritu Santo. Queremos tu Espíritu Santo. Queremos los dones del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que damos la gloria, la alabanza, la adoración hoy y siempre. Gracias te damos, oh Dios, porque eres un Dios bueno, maravilloso y hermoso. Bendito eres para siempre, mi Dios. Gracias, Dios. Amén.